Muy bien, ¿qué tal? Vamos a empezar. Bienvenidos a este primer video, ¿no? El día de hoy vamos a ver el tema de dominio de funciones trigonométricas, ¿no? Voy a enfocarlo más que todo a la parte de práctica, a la parte de resolución de problemas, pero igual voy a tratar de hacer una pequeña introducción, un poco de teoría, para poder abordar los problemas con mayor claridad, ¿no? Bueno, veamos. Entonces, como comenté, este es el tema de dominio de funciones trigonométricas. ¿Cómo va a funcionar esta parte de acá? Sencillo, ¿no? Primero, para poder ayudarnos, vamos a utilizar lo que viene siendo la circunferencia trigonométrica, ¿no? Acá está. La circunferencia trigonométrica es aquella circunferencia que va a tener su centro en el origen de coordenadas. Quiere decir que va a estar ubicado, cuyo centro va a estar ubicado en el punto 0, punto y coma 0, ¿no? Y el radio de esta circunferencia va a ser radio 1. Ahí está. Vamos a tener que el radio va a ser 1. Ahora, como el radio va a ser 1, vamos a tener acá que este punto sería el punto 1, punto y coma 0, ¿no? Tendríamos que este punto de acá sería el punto 0, punto y coma 1. Este punto que está por acá sería el punto, estamos en la parte negativa, ¿no? Hay que recordar que este es el eje Y y este es el eje X, ¿no? Estamos en la parte negativa, sería el punto menos 1, punto y coma 0. Y finalmente este punto de acá sería el punto 0, punto y coma menos 1. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos los cuadrantes, ¿no? Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, me va a servir más que todo para poder hallar qué forma podría tener el ángulo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que recordar también un poquito lo que era la línea seno y la línea coseno, ¿no? Supongamos que yo tengo el siguiente arco que viene por acá. Ahí está, ¿no? Que le voy a llamar un arco alfa. Entonces, la línea seno se medía de manera horizontal, quería decir que esto era seno de alfa, y la línea coseno se va a medir de forma, la línea coseno se va a medir de forma horizontal, esto era coseno de alfa, y la línea seno se medía de forma vertical, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta forma podríamos nosotros poder identificar seno y coseno de cualquier arco, ¿no? Por ejemplo, si teníamos un arco que venía por acá, hasta acá, ¿no? Teníamos que esto era la línea seno también, seno del ángulo, y esto de acá vendría a ser coseno, ¿no? Claro, sin olvidar, ¿no?, el cuadrante en el que se encuentra. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. En este punto de acá nos encontramos en el punto 0, ¿no? Ahí está, 0. Muy bien. En este punto de acá quiere decir que nos hemos desplazado a un ángulo de 90, ¿no? Un ángulo recto. Acá está. Entonces, quiere decir que en este punto nosotros nos vamos a ubicar en el punto de 90. Pero vamos a utilizar la notación de radianes, ¿no? 90 grados sexagesimales quiere decir pi medios, ¿no? Entonces acá nos vamos a encontrar en pi medios. Muy bien. Ahora, quiere decir que estamos avanzando de pi medios en pi medios, ¿no? Entonces, pi medios más pi medios me va a dar pi, que sería esto de acá. Hay que recordar que pi es igual a 180 grados sexagesimales. Ahora, esto de acá, pi más pi medios, tendríamos entonces 3 pi medios, ¿no? Que le correspondería a este punto de acá. 3 pi medios. Ahí está, 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios que equivale a 270 grados. Ahí está. Y finalmente tendríamos entonces 360 grados, que serían 2pi. Este punto de acá, ¿no? 2pi. Muy bien. Entonces, esto se va a formar, ¿no?, por el desplazamiento, ¿no? Tendríamos acá 0, hasta acá sería pi medios, ¿no? Si continúa sería pi, si continúa 3 pi medios, y cuando termina una vuelta sería 2pi, o sea, 360 grados. Ahí está. Muy bien. Pero los ángulos no solo van a terminar ahí. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Existen ángulos que dan más de una vuelta. Por ejemplo, puede venir un ángulo que viene por acá, ¿no? Y el ángulo, supongamos que no decide quedarse acá, decide continuar, ¿no? Entonces da una vuelta y un cuarto más o menos hasta por acá. Entonces, como esto va de pi medios en pi medios, ¿qué es lo que pasa? Este ángulo sería entonces los 2pi que tengo acá más los pi medios, operando, ¿no? Sería entonces 2pi más pi medios. Esto me quedaría entonces 5 pi medios. Ahí está. Entonces, este punto de acá
no es solamente el punto pi medios, ¿no? También le puedo llamar como el punto 5 pi medios. Y así va a ir aumentando, ¿no? Entonces, como acabo de comentar, el ángulo da una vuelta más y no se detiene acá. Supongamos que continúa, más o menos por acá. Entonces, ya no ha dado 2pi vueltas, sino ha dado 2pi más esta vuelta más, que sería 3pi. Entonces, esto de acá no sería solo el ángulo pi, sino también el ángulo 3pi. Esto va a seguir avanzando, ¿no? Supongamos que sigue dando el ángulo otra vuelta hasta por acá, ¿no? A ver, hasta acá. Otra vuelta hasta por acá, ¿no? Entonces sería 3pi más pi medios, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Operando me quedaría, ¿no? 3pi más pi medios. Esto me quedaría entonces 7pi medios. Ahí está. Esto me quedaría entonces como 7pi medios. Y finalmente, otra vuelta más sería entonces 4pi, ¿no? Ahora, esto de acá se puede hacer de forma infinita, ¿no? Esta rotación que te estoy mencionando puede ser de forma infinita. O sea, un ángulo puede dar infinitas vueltas. Ahí está. Y detenerse donde quiera. Para ahorrarnos todo este trabajo, lo que podemos hacer es entonces generalizar los ángulos, ¿no? Lo que podemos hacer entonces es generalizar los ángulos. ¿Cómo es eso, profesor? Miren, este ángulo de acá, por ejemplo, ¿no? Acá en este punto vamos a tener ángulos de la forma 0, 2pi, 4pi, y sabemos que cada vuelta se va a sumar entonces 2pi. Tendríamos entonces 0, 2pi, 4pi, lo que seguiría entonces sería 6pi, 8pi y 10pi. Muy bien. Entonces, para generalizar todo eso, ¿qué es lo que se hace? Vamos a escribir la forma general, ¿no? Como estamos trabajando ángulos de la forma 2pi, 4pi, 6pi, quiere decir que estamos trabajando ángulos pares, ¿no? Me convendría entonces generalizar este punto de acá como 2n pi. Ahí está. Listo. Me conviene generalizar entonces esto como 2n pi. Entonces este punto de acá va a ser el punto 2n pi. Muy bien. Ahora, observo y me doy cuenta de que en esta parte de acá voy a tener ángulos de la forma pi medios, 5pi medios. Igual hay que recordar que cada vuelta, ¿no?, va a sumar 2pi. Entonces acá sería 5pi medios más 2pi, que sería ¿cuánto esto? Sería 9pi medios, ¿no? Ahí está. Entonces tendríamos pi medios, 5pi medios, acá tendríamos 9pi medios. Entonces nuevamente también hay que generalizar esto de acá. ¿Cómo podríamos generalizar esto? Bueno, nos damos cuenta, podríamos factorizar el pi medio, ¿no? Podríamos factorizar el 1 medio, se quedaría 1 medio afuera, y adentro quedarían solamente ángulos como pi, 5pi, 9pi. Y estos ángulos de acá, el 5, el 9, nos damos cuenta que son ángulos de la forma múltiplo de 4 más 1, ¿no? 5 es múltiplo de 4 más 1, 9 es múltiplo de 4 más 1, que sería 4 más 1, 8 más 1, ¿no? Entonces, este ángulo que se encuentra acá se puede generalizar como ángulos de la forma 4n más 1 pi medios. Ahí está. ¿Listo? Esto de acá se puede generalizar de esta forma. 4n más 1 pi medios. Ahora, lo mismo vamos a hacer para este caso, ¿no? Acá es más fácil todavía. Si nos damos cuenta tenemos pi, 3pi, el otro sería 5pi, 7pi. Entonces en este ángulo de acá tendríamos ángulos de la forma de los impares, ¿no? Entonces tendríamos acá 2n más 1 multiplicado por pi. Ahí está. Y finalmente tendríamos en esta parte de acá 3pi medios, 7pi medios, ¿no? Vamos a tener ángulos de la forma 4n más 3 pi medios. Ahí está. Puede ser 4n más 3, o que es lo mismo decir 4n menos 1 pi medios, ¿no? Ahí está. Hay que recordar, ¿no?, según el tema de divisibilidad, decir múltiplo de 4 más 3 es lo mismo que decir múltiplo de 4 menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces es por eso que decir 4n más 3 es lo mismo que 4n menos 1. Ahí está. Entonces, de esta forma se puede generalizar estos cuadrantes. Ahora, esto lo hemos hecho de manera individual, ¿no?, para cada uno de estos puntos. Pero esto también se puede generalizar para, por ejemplo, estos puntos de acá, ¿no?, o para estos puntos de acá. ¿Cómo es eso? Veamos. Vamos a generalizar ese aspecto.
Entonces, supongamos que yo quiero referirme solamente a estos puntos de acá, a estos extremos. Entonces, si yo observo estos extremos, me voy a dar cuenta que voy a tener ángulos de la forma pi medios, luego sigue 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Entonces, ¿qué seguiría? Seguiría entonces 11 pi medios, ¿no? Quiere decir que van a ser impares pi medios. Entonces, eso de ahí yo lo puedo generalizar como 2n más 1, ahí está, pi medios. Ahí está. Muy bien. Y claro, el n tiene que ser un número que pertenezca a los enteros. Listo, ahí está. Entonces tendríamos acá este ángulo ya generalizado y este ángulo de acá también ya generalizado. Esos arcos. Muy bien. Ahora, supongamos que yo quiero generalizar, ¿no? Otros puntos, ¿no? Voy a generalizar estos de acá. Muy bien, me doy cuenta de que son de la forma 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, o sea, son números consecutivos, son los números naturales, ¿no? Entonces, esto de acá se podría generalizar como, lo voy a escribir por acá, esto se podría generalizar entonces como, lo voy a hacer de este color, a ver, ahí está. Se podría generalizar entonces esto de acá como 2, no, perdón, esto se podría generalizar como npi, ahí está, npi, donde n va a pertenecer a los enteros. Listo. Entonces tendríamos este punto de acá y tendríamos este punto de acá. Entonces, todo esto, ¿para qué nos va a servir? Esto de acá nos va a servir, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos lo siguiente. Veamos si nos piden hallar un ángulo beta, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Supongamos que nos piden hallar un ángulo beta. Ahí está, nos dicen hallar beta. Listo. Entonces, nos piden hallar el ángulo beta y nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen seno de beta, ahí está, seno de beta igual a 0. Ok, entonces, nos dicen que el seno de beta es igual a 0. Acuérdate que la línea seno se va a medir de forma vertical. Ahí está, se va a medir de forma vertical. Listo, se va a medir de forma vertical. La línea seno se va a medir de forma vertical. Pero para que el seno de un ángulo sea 0, quiere decir entonces que esta línea no debe ni subir ni de bajar, ¿no? Entonces, solamente se debe quedar o bien en este punto de acá, porque de acá no puede subir ni bajar, o bien en este punto de acá. Nos damos cuenta entonces que si nos dicen que el seno de beta es igual a 0, puede ser o bien este punto de acá, o bien este punto de acá. Pero ¿cómo voy a decir entonces que puede ser o bien cualquiera de este punto, o puede ser este punto? Por la forma general. Quiere decir entonces, ¿no? Quiere decir entonces que este beta, ¿qué puede ser? Este beta puede ser un ángulo de la forma S de acá o S de acá, quiere decir un ángulo de la forma NP. Entonces tendríamos que este beta sería un ángulo de la forma NP, donde n va a pertenecer a los enteros. Ahí está, ¿no? Ahí tendríamos el seno de beta. Supongamos que nos dicen, ¿no? Supongamos que nos dicen que el seno de beta es igual, ya no a 0, sino a menos 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, seno de beta se mide de forma vertical, seno, ¿no? Entonces, ¿dónde el seno se hace menos 1? Observo acá que si yo subo, voy a tener un radio de un seno 1, ¿no? Pero si yo bajo, voy a tener un seno menos 1. Ahí está. Quiere decir entonces que el seno vale menos 1 cuando vamos a encontrarnos en este punto. Pero yo no voy a decir, ¿no? El seno beta vale 3 pi medios, o puede valer 7 pi medios, o puede valer... Así yo no voy a colocar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la forma general. Voy a decir entonces que como seno de menos 1 es solo en este punto, ese beta puede ser de la forma 4n más 3 por pi medios. Ahí está. Este beta entonces va a ser de la forma 4n más 3 multiplicado por pi medios, aclarando que n debe pertenecer a los enteros. Ahí está. Muy bien. Ahora, con coseno, ¿no? Supongamos que nos dicen que el coseno de beta es igual a 0. Ahí está. Entonces, si nos dicen que el coseno de beta es igual a 0, coseno, acuérdate que se mide de forma horizontal, ¿no?
Entonces, quiere decir que el coseno no debe crecer ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Y eso dónde se va a dar? Eso se va a dar en estos puntos, ¿no? Se va a dar acá o se puede dar acá, donde el coseno no crece ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, tendríamos que el coseno en estos puntos valdría ¿cuánto? Valdría 2n más 1 pi medios. Ahí está, ¿no? Tendríamos que el coseno valdría, perdón, el coseno de este ángulo, aunque un ángulo de esta forma, valdría 0. Entonces quiere decir, en vez de escribir, ¿no? El coseno de beta vale 0. Entonces, en vez de decir, bueno, beta puede ser pi medios, 5 pi medios, 3 pi medios, ¿no? Escribo la forma general, que sería esta forma de acá. 2n más 1 pi medios. Entonces acá tendría que el beta sería entonces 2n más 1 pi medios. Aclarando que n pertenece a los enteros. Ahí está. Muy bien. Dicho eso, yo creo que ya podríamos empezar entonces con los problemas. Vamos a empezar entonces con los problemitas. Veamos. Muy bien. Listo. Vamos a empezar con este primer problema. Veamos, nos dice, ¿no? Hallar los valores de x que se cumple, ¿no? Que seno de 3x es igual a menos 1. Muy bien. Entonces nos dicen que el seno de 3x es igual a menos 1, ¿no? Ahí está. Y bueno, acá en las claves vemos que aparece, ¿no? La forma, ¿no? Formas generales. Y además ya nos están indicando que n debe pertenecer a los enteros. Muy bien. Entonces, como lo mencioné hace un instante, el seno de 3x igual a menos 1. Muy bien, entonces, ¿dónde el seno se va a hacer menos 1? El seno va a ser menos 1 acá, en este punto, menos 1. Entonces, cuando está en este punto, va a ser un ángulo de la forma 4n más 3 pi medios. Quiere decir entonces que este ángulo que está acá, este ángulo que lo voy a encerrar, ahí está, este ángulo de 3x tiene que ser de la forma 4n más 3 pi medios. Muy bien. Pero a mí no me piden 3x, a mí me están pidiendo calcular el valor de x nada más. Entonces voy a despejar el x simplemente pasando el 3 a dividir, ¿no? Me quedaría acá entonces 4n más 3 por pi sextos. Ahí está. Esta de acá entonces sería mi respuesta, ¿no? 4n más 3 pi sextos. Listo. Muy bien. Ahora sí. Entonces la respuesta sería la B. Ahí está. La B sería la respuesta. 4n más 3 pi sextos. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora con el siguiente problema. Nos dice, ¿no? Calcula los valores de x para lo cual se cumple. Ok, me están diciendo entonces que el coseno de un ángulo 2x es igual a 0. Nuevamente, ¿no? Voy a ayudarme entonces de la circunferencia. Ahí está. ¿Dónde el coseno se va a hacer 0? Bueno, el coseno se va a hacer 0. Si yo me voy para acá, el coseno va a valer 1, ¿sí o no? Si me voy para acá, el coseno va a valer 1. Quiere decir que el coseno va a valer 0 en este punto de acá y en este punto de acá. Entonces quiere decir para ángulos de la forma 2n más 1 pi medios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Quiere decir entonces que este ángulo que está acá, este ángulo 2x, es de la forma, a ver, perdón. Muy bien, perdón. Listo, entonces tendríamos este ángulo de acá, ¿no? 2n más 1 pi medios. Muy bien. Entonces tendríamos que este ángulo de acá, este ángulo 2x, tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer, ¿no? 2n más 1 pi medios. Muy bien. Pero a mí no me piden el valor de 2x, me piden el valor de x. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a pasar a dividir el x. Me quedaría entonces que x valdría ¿cuánto? Valdría 2n más 1 pi cuartos. Pero bueno, veo las claves y no aparece de esta forma, ¿no? Entonces solo nos queda operar, ¿no?
quedaría entonces que n sería igual a 2n pi sobre 4 más pi cuartos. ¿Qué hice acá? Solo apliqué distributiva, ¿no? Este valor por este de acá y este valor por este de acá. O sea, por toda la fracción, ¿ya? Ahí está. Simplificando este 2, ¿no? Este 2 con este 4, me quedaría entonces n pi medios más pi cuartos. Ahí está. Tendríamos entonces que ese sería el valor de x. N pi medios más pi cuartos, la clave sería la D. Ahí está. Esta es la respuesta. Muy bien, continuamos entonces. Veamos, nos dice, ¿no? ¿Para qué valores de x se cumple que? Nos dan lo siguiente. Nos dicen que el seno de x menos pi tercios es igual a 0. Ahí está. Muy bien. Entonces, me están diciendo que el seno de este ángulo tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a recurrir a la circunferencia, ¿no? Nos dicen el seno de un ángulo que me va a dar 0. Sabemos que el seno, entonces, el seno vale 0 en este punto de acá porque ni sube ni baja, y en este punto de acá porque ni sube ni baja, ¿no? Entonces, en estos puntos, el seno me va a dar 0. Y en estos puntos, quiere decir que estamos hablando de ángulos de la forma npi. Ahí está. Entonces, voy a tener que este ángulo de acá, este ángulo x menos pi tercios, tiene que ser de la forma npi. Pero nuevamente, repito, no me piden el ángulo, me piden solamente el valor de x. Quiere decir entonces que este pi tercios lo voy a pasar al otro lado a sumar. Sería npi más pi tercios. Y esta sería la respuesta. Ahí está, npi más pi tercios. Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con los problemitas. Dice, ¿no? Hay el dominio de la función definida por... Listo, ahí está. Muy bien. Nos dan entonces esta función de acá. Nos dicen, ¿no? Y igual f de x, ¿no? Igual 2 por el coseno de x más 3 por el seno de x. Ahí está. Listo, nos dan esta función de acá. ¿Sobre cuánto? Sobre seno de 3x más pi tercios. 3x más pi tercios menos 1. Muy bien. Entonces, esta función podría llegar alguien que no es mejor dicho, podría causar un poco de confusión, ¿no? No saber por dónde analizar. Pero cuando tengamos una función de este tipo, hay que tener en cuenta para el cálculo del dominio las restricciones, ¿no? El coseno y el seno no van a presentar restricción alguna. Por ese aspecto no van a presentar restricción alguna. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Que si tienes, por ejemplo, una función de la forma, vamos a colocarlo a ver acá, p de x sobre q de x, ¿no? Ahí está. Nos dicen que una función de esta forma, ahí está. Hay que tener en cuenta que la restricción que debemos aplicar para que esta función pueda existir es que esto de acá, el denominador tiene que ser diferente de 0, ya que si el denominador llegara a ser 0, estaríamos frente a una indeterminación, ¿no? Un número dividido entre 0 sabemos que no se puede determinar. Entonces, tendríamos esto acá. Listo. Asegurándonos entonces que esto tiene que ser 0. Como el numerador, solo tenemos cosenos y senos, quiere decir que para este caso, para acá, no nos va a presentar ningún problema. No va a haber ninguna restricción. En todo caso, tendríamos que trabajar con este valor de acá, ¿no? Tendríamos que asegurarnos entonces, que el seno de 3x más pi tercios menos 1 sea diferente de 0. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que el seno de 3x más pi tercios tiene que ser diferente de ¿cuánto? Diferente de 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿dónde el seno de un ángulo se hace 1? Recordando, vuelvo a repetir, el seno se mide de forma vertical. Entonces, tendría que el seno es 1 para este punto de acá. Mira, acá vale 1. Ojo, dije 1, no menos 1. O sea, hacia abajo no puedes ir, porque acá sería menos 1. Entonces, vale 1 solamente en este punto de acá.
para ángulos de la forma 4n más 1 pi medios. Muy bien. Entonces, vamos a tener que este 3x más pi tercios, ahí está, tiene que ser diferente a ángulos de la forma 4n más 1 pi medios. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a pasar este pi tercios a restar, ¿no? Este pi tercios lo voy a pasar a restar. Me quedaría entonces que 3x sería diferente de ángulos de la forma 4n más 1 pi medios menos pi tercios. Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto me quedaría esto de acá? Operando, ¿no? A ver, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Me quedaría entonces que este 3x tendría que ser diferente, ¿no? Esto de acá lo voy a restar, ¿no? Entonces acá tendría, ¿no? Operando esto de acá, me quedaría, acá me quedaría 12n más 1 pi, ¿no? 12n más 1 pi entre 6, ahí está. Haciendo la distribución me quedaría que este 3x tendría que ser diferente de un ángulo de la forma 2n más 1/6 pi. Ahora sí, voy a pasar el 3 a dividir y me quedaría que x tendría que ser diferente de ¿cuánto? Tendría que ser diferente de un ángulo 2n más 1/6 pi tercios. Ahí está. He pasado a dividir este x, este 3. Por lo tanto, tendría entonces que la clave sería la letra C. Acá está, la letra C sería la respuesta. Muy bien, continuamos. Nos dicen, ¿no? Señale verdadero o falso según corresponda. A partir de acá ya no voy a retroceder a utilizar la circunferencia, ¿no? Ya la tienen, pueden regresar en el video, escribirlo en un papelito aparte para poder guiarse, ¿no? Muy bien, me dicen entonces, seno de x es igual a 0, dicen, ¿no? Para todo x que es igual a un ángulo de la forma 2nπ. Muy bien, entonces, el seno de x es igual a 0 para cualquier ángulo que sea de la forma nπ, no 2nπ, ¿ok? Entonces quiere decir que este seno de x es para cualquier x de la forma nπ. Porque si hablamos solo de 2nπ, estamos refiriéndonos solo a este ángulo de acá. Pero no olvidarse que el seno de 0 también se cumple acá. Entonces, para estos dos lados sería ángulos de la forma nπ. Muy bien. Entonces, quiere decir que este primer enunciado sería falso. Muy bien, vamos con el segundo. Vamos con el segundo enunciado. Dice, coseno de 2x igual a 1. Entonces te dice que x es igual a un ángulo de la forma nπ. Nuevamente, ¿no? ¿Dónde el voy a dibujar acá la circunferencia, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿dónde el coseno se hace 0? Perdón, ¿dónde el coseno se hace 1? El coseno se hace 1, o el coseno, mejor dicho, se va a hacer 1 acá, pues, en este punto. ¿Ok? El coseno se mide de forma horizontal. Entonces, en este punto de acá vamos a tener ángulos de la forma 2nπ. Quiere decir entonces que este 2x va a ser un ángulo de la forma 2nπ. Simplificando con este 2, me quedaría entonces que el x valdría nπ. Por lo tanto, este enunciado sería verdadero. Ahí está. Muy bien, vamos ahora con el tercer enunciado. Dice, veamos, seno de x medios, ahí está, por el coseno de x medios es igual a menos 1 medio. Muy bien. Entonces me dicen acá que el ángulo x va a ser un ángulo de la forma 4n menos 1 pi medios. ¿Cómo voy a resolver este problema? Lo voy a hacer recontra sencillo. Miren, primero hay que tener cuidado acá porque esto debemos de transformarlo en una sola función. ¿Y cómo voy a hacer eso? A través de mis identidades trigonométricas, ¿no? Hay que recordar que el seno del doble de un ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo
multiplicado por el coseno del ángulo. Esta identidad es la que vamos a utilizar acá. Aprovechando entonces que tenemos ya seno de x medios por coseno de x medios. Ya tenemos esos valores. Muy bien. Entonces, como ya tenemos esos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente voy a proceder a multiplicarlo a todo por 2. Si yo multiplico a todo por 2, me quedaría entonces 2 seno de x medios por coseno de x medios. ¿Igual a cuánto? Igual a cuánto, como acá multipliqué por 2, me quedaría menos 1. Entonces voy a aplicar la identidad, ¿no? Y me quedaría que todo esto de acá valdría ¿cuánto? Valdría el seno del doble de este ángulo, o sea, quiere decir el seno de x. Seno de x igual a menos 1. Muy bien. Ahora sí, me quedó una sola función, donde el seno va a ser menos 1. Voy a la circunferencia y el seno, acuérdate, se mide de manera vertical. El seno entonces sería menos 1 en este punto de acá. Acá el seno sería entonces menos 1. Tendríamos que este ángulo X, ¿no? En este punto de acá, los ángulos van a ser de la forma 4n más 3 pi medios. Entonces tendríamos que este X tendría que ser de la forma 4n más 3 pi medios. Profe, esto acá es falso, porque me dice 4n menos 1. Ya, hay que recordar lo que te mencioné, ¿no? Es 4n más 3, más 3 pi medios o 4n menos 1 pi medios, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, tendríamos acá que esto podría ser entonces también 4n menos 1 pi medios. Por lo tanto, este enunciado de acá es verdadero. Quiere decir que la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Ahí está. La clave sería entonces la letra C. Muy bien, continuamos. Vamos ahora para el problema 20. Muy bien. Dice, haya los valores para los cuales se cumpla que seno de x menos pi octavos por el coseno de x menos pi octavos, coseno de ¿cuánto? Coseno de 2x menos pi cuartos, multiplicado por el coseno de 4x menos pi medios. Y esto igual a 1/8. Muy bien. Nuevamente, ¿no? No voy a complicar. Veo acá el producto del seno y el coseno de un mismo ángulo. Ya pues, facilito, ¿no? Recuerda que el seno del doble es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar a todo por 2. Muy bien. Voy a multiplicar primero un 2 acá y acá también un 2, para que no afecten nada. Entonces, esto de acá, ¿a qué sería igual? Sería igual entonces al seno, ¿no? Del doble del ángulo que está acá adentro, pues, ¿no? Al seno del doble de este ángulo. O sea, quiere decir que esto multiplicado por 2. Eso si lo multiplicamos por 2 me quedaría 2x menos pi cuartos. Y acá me queda entonces coseno de ¿cuánto? Coseno de 2x menos pi cuartos por coseno de 4x menos pi medios. ¿Y esto igual a cuánto? 1/8 por 2 me quedaría 1/4. Muy bien, vuelvo entonces acá a resolver el problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a multiplicar por 2 acá y por 2 acá. Listo, entonces voy a tener que esto de acá sería igual a el seno del doble del ángulo que está dentro, que sería entonces 4x menos pi medios, multiplicado por ¿cuánto? Por el coseno de 4x menos pi medios. Ahí está. 1/4 multiplicado por 2 me quedaría 1/2. Y bueno, acá ya la parte final, multiplicamos por 2 acá y por 2 acá. Quedándome entonces que toda esta parte de acá saldría ¿cuánto? Saldría entonces el seno del doble que está dentro, que sería 8x menos pi, ¿no? Igual a ¿cuánto? 1/2 por 2 sería 1. Listo, ahí está. Ahora sí, donde vamos a tener que el seno se va a hacer 1, el seno se va a hacer 1 en este punto de acá.
el seno se va a hacer 1 en este punto de acá. Acá el seno vale 1, pues no, ahí está, mírenme. Trazamos línea seno. Y en ese punto, ¿el ángulo de qué forma es? El ángulo es de la forma 4n más 1 pi medios. Tendría entonces que 8x menos pi tendría que ser de la forma 4n más 1 multiplicado por pi medios. Ahí está. Entonces pasa el pi a restar, me quedaría que 8x menos pi, perdón, 8x sería igual a 4n más 1 pi medios más pi. Operando esto, ¿no? Me quedaría, ¿no? A ver, acá me quedaría 4n más 1, acá más 2. Listo, me quedaría entonces 4n más 3 pi medios quedaría acá. Quedaría que este 8x sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 4n más 3 pi medios. Muy bien. ¿Qué es lo que estaría faltando? Estaría faltando simplemente que este 8 pase al otro lado a dividir, ¿no? Quedándome entonces que el x valdría ¿cuánto? Valdría 4n más 3 pi sobre 16. Ahí está. Y esta sería la respuesta. Entendiendo como clave la letra A. Listo. Muy bien. Yo creo entonces que con estos problemas queda más que claro, ¿no? ¿Cómo es que se calculan las funciones trigonométricas, ¿no? ¿Cómo es que vamos a evaluar las funciones trigonométricas? Listo, entonces espero que les haya agradado este primer video. Voy a tratar de subir videos continuamente. Voy a escuchar algunos requerimientos de algún tema en especial, ¿no? En específico, para poder trabajarlo. Listo, chicos, eso ha sido todo. Me despido.